Saludamos también a todos los hermanos y amigos. Ya son casi 6,000 seguidores en el sitio de Facebook Pastor José Antonio Fonseca. Y estamos llegando a mucha gente en diferentes latitudes. Y eso nos mueve a trabajar con mayor excelencia y fidelidad a la hora de compartir el mensaje de la palabra. Saludos a los visores de YouTube y la gente de TikTok y la gente de Facebook también. Todavía no estamos en Instagram, pero algún día podemos llegar hasta allá. Dice el libro de Samuel que cuando los reyes tenían que salir a la guerra, el rey David se quedó en el palacio. Y estando en una tarde de contemplación sobre el tejado del palacio, se consigue a la distancia a una hermosa dama, bañándose, qué sé yo. Y David queda impresionado con la belleza de esa dama. Inmediatamente, haciendo sus atribuciones reales, manda a llamar a esa dama. Le cuentan que es la mujer de Urías Eteo, uno de los grandes valientes de los soldados de David. David pasa por encima el hecho de que es una mujer casada y se llega hasta ella. Urías está en la guerra, la mujer queda embarazada y ella va ante David dándole la noticia del embarazo. David intenta maquillar el asunto. Ordena a que Urías Eteo lo saquen del frente de batalla y lo lleven a la habitación con su esposa. Urías se niega rotundamente a aceptar este privilegio cuando los soldados de Urías Eteo están en el campo de batalla. No puedo estar. Y se quedó a dormir a las afueras con sus soldados. Así pasó la travesía y al final hubo un gran problema. El niño de ese embarazo murió. David estuvo ayunando, orando por la salud del niño. El niño fallece y bueno, aparentemente todo quedó así, tranquilo, nada cambió. Días después, un profeta llamado Natán, amigo de David, se acerca al Palacio Real y no le da al rey un mensaje directo, sino que le cuenta una parábola. Le dice que había una familia que tenía una ovejita. Esa ovejita era la única, que la criaban, le daban de comer y era, como dice el texto de 1 Samuel capítulo 12, era como su hija de la familia. Yo me acuerdo que nosotros criamos una vez una cochinita y nosotros la metíamos hasta en la cama. Cuando mataron la cochina yo no comí porque con las mascotas que se comen no hay que encariñarse. Entonces, esta familia se encariña con la mascota, con la oveja. Entonces, un rey visita a otro rey y el rey manda a que le quiten la única oveja a esa familia, teniendo él cantidad de ovejas. David interrumpe a Natán y dice: el que tal hizo, vive el Señor, es digno de muerte. Y le dice Natán a David: ese hombre eres tú, oh rey. A raíz de esa amargura de vida, uno de los momentos más duros de la vida de David o alguien escriben el Salmo 51. Y quiero que se coloque de pie, vamos a leer el Salmo 51. Vamos a leer los 19 versículos del Salmo
51. ¿Estamos listos? ¿Lo tenemos? Solamente el hermano Alejandro, lo demás. ¿Tenemos el Salmo 51? Ok. Voy a leer el título, porque el título de este salmo está incluido en el texto hebreo. Hay títulos que no están en el texto hebreo griego, pero este título está en el texto hebreo, en el versículo número 1. Dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Versículo 6. Y aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo número 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Levantemos nuestras manos y démosle gracias al Eterno, al Señor Todopoderoso. Abba Padre, bendito sea tu santo nombre. Esta mañana confesamos tu nombre. Tú eres el Rey soberano. Todas las cosas son posibles para ti, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que tu palabra, Abba, esta mañana ilumine los corazones. Todo obstáculo, toda traba, toda malicia, inmundicia, la echamos de nuestras vidas y abrimos nuestras mentes y corazones para recibir con mansedumbre la palabra la cual puede salvar nuestras almas. Sea el nombre de Jesucristo exaltado y glorificado. En Él te damos las gracias. Gracias, Padre. Siempre nos escuchas. Amén. Tomen asiento. El Salmo número 51 es una oración de una persona sufrida, pero no sufrimiento por problemas, sufrimiento por persecución, sufrimiento por decadencia económica, social, política. El Salmo 51 está enmarcado en las oraciones, en las plegarias, en los cánticos de una persona que tiene una crisis existencial. El autor del Salmo
51 probablemente sea el rey David. Habla de alguien que está sufriendo, está explotándose por dentro, está siendo erosionado en su alma, en su ser, producto del pecado. El Salmo 51 es la oración, yo la he llamado a este mensaje, cántico del corazón arrepentido. El Salmo número 51 resume en sus 19 versículos, más o menos tiene como 4 bloques, hay unos que son 3x3, eso es música, 1, 2 y 3, o hay unos que están en 4x4, 1, 2, 3 y 4. Es la estructura métrica, musical, original del Salmo número 51. Los que saben de música entienden lo que les estoy hablando, los tiempos. Es una estructura métrica de la poesía hebrea que lamentablemente, lo siento mucho, solamente lo podrá ver el que conoce el texto hebreo. Entonces, en esa canción, ese cántico que nos dejaron a nosotros, el rey David o el autor del Salmo, hablemos así, habla del sentimiento, de la amargura, de las ideas que tenía un hombre que le falló al Señor. Un hombre que en una temporada donde los reyes debían ir a la guerra, donde él tenía que cumplir su trabajo. Mire, no hay peor momento en la vida que los momentos de ocio y desocupación. Los peores momentos para la tentación serán los momentos cuando estamos sin hacer absolutamente nada. La ocupación nos permite estar con la mente centrada en lo que estamos haciendo. Pero cuando estamos desocupados, vienen pensamientos a la cabeza. Y ese interín, ese momento de desocupación, alguien decía que una mente desocupada es un taller del diablo. Cuando estamos sin hacer nada, tenemos tiempo de sobra para recrearnos, distraernos, que no sé qué cosa. Entonces, probablemente ese tiempo de hacer nada sea probablemente el tiempo más peligroso de nuestras vidas. Se nos vienen ideas hacia el pastor, hacia la pastora, que no sé qué cosa, hacia la gente de la iglesia, hacia los hermanos que sirven, la empanada no nos gustó. Es decir, tenemos tiempo para que los betas se nos metan en la cabeza, inventemos uno, porque la ociosidad no es buena. El ocio es bueno en el sentido de que todos tenemos que tener un tiempo de ocio para recrearnos. Pero una cosa es el ocio y otra cosa es la ociosidad. Una temporada permanente de estar pensando mentiras. Y David estaba en ese momento, en vez de ocupar su trabajo, de ir a la guerra, David se queda y se sube en el tejado a ver su reino, a contemplar, wow, mira todo lo que hemos logrado, las maravillas de mi reino. Jamás nadie, diría David en su mente, quizás nadie había logrado lo que nosotros hemos hecho. Y se sube en el tejado y estando en el tejado de su palacio, ve a una mujer. Correcto. Y apenas ve a la mujer, David la mira y la codicia. Y se cumple el proceso de ver, codiciar y luego engendrar el pecado. Entonces, el pecado, hermano, no es un accidente que usted dice, bueno, yo iba por la calle y de pronto me dormí y me desperté en un motel con una prostituta. O no sé, yo de pronto estaba así y me volteé, y cuando me volteé tenía las manos llenas de sangre. No sé qué pasó, pues le saqué los dientes al otro. No sé de repente. No, el pecado no es un acto que va a producirse en el momento. El pecado en todas sus manifestaciones va a ser un proceso que va a ir trabajando en los ojos, en la mente, en la voluntad y luego en las acciones de aquel que lo comete. Nadie puede decir, por eso no me gusta la palabra caer en pecado. Caer en pecado es una frase muy evangélica, porque a veces que usted va así y de pronto cayó. No.
La Biblia habla de pecar, de cometer una falta, de transgredir la ley de Dios. No habla tanto de caer, por lo menos en la Biblia no habla tanto de caer habla de cometer pecado, de pecar contra, de transgredir la ley, de violentar los mandamientos. Esos son los términos que utiliza, que son muchísimos términos que utiliza este salmo acerca. Entonces, David peca. Y él peca e intenta decorar el pecado, arreglar a la mujer, llevarle al marido, que el marido esté con ella y quede embarazada de él, cuando está embarazada ya de él, para que simular que está embarazada de Urías Eteo. Urías Eteo es un hombre, pero fiel, de envergadura. Si hay un hombre fiel de envergadura, es Urías Eteo. Él dice, no, yo no voy a estar en el hotel Maruma cuando mis trabajadores están en la Perijá acostados allá. No, no lo voy a hacer. Y lo enviaron a la suite del Maruma y dejó botar la suite del Maruma y se fue a dormir con sus soldados. ¿Qué clase de talante? ¿Qué clase de envergadura la de Urías Eteo? Entonces, la historia ustedes la conocen. David, la mujer que queda embarazada, Betsabé, luego fue la mamá de Salomón, el hijo de David, que fue rey después de David. Y David estuvo en angustia porque el niño nació enfermo. Y David ayunó, no sé qué cosa, hasta que por fin el niño murió. Y ya no oró más por el niño. David se arregló, se lavó y siguió la vida. Si la vida continúa. Entonces, hay un salmo donde David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi clamor de día y de noche. Si David dijo, bueno, aquí nadie me vio, ya todo está arreglado, correcto. Entonces se quedó haciendo sus actividades. Pero resulta que la cosa no quedó allí. El Señor envió al profeta Natán, que era amigo personal del rey David. Entonces, mire, a veces el silencio no ayuda. Nosotros tenemos una anticultura de que tenemos que callarnos. Natán no se calló. Natán fue a David. La Biblia dice, hablad verdad en amor. No habla de estar comentándose a los demás. Natán no fue al New York Times de la época, ni fue al Wall Street Journal, al Diario Panorama, o La Columna, o menos a la revista esa, ¿cómo se llama esa revista amarillista? Mi Diario, esa que salía por ahí. Correcto, no fue a Mi Diario. Pasa que esta generación ya no conoce el papel escrito. Ya eso lo eliminaron en los papeles, los diarios. Entonces no, Natán fue al rey. Y fue al rey a decirle lo que tenía que decirle. Yo estaba una vez, yo lo conté aquí una vez en la casa, cuando llegué de Aruba en el 2020, y estaba arreglando el jardín, ¿no? Lo que quedó del jardín. Y estoy escuchando un mensaje a la lejanía y el predicador dice, cuando un hermano falte contra ti, cuando un hermano te ofenda, no le digas nada. Y yo, el tipo captó mi atención. Ajá, ok. Y dice, déjaselo al Señor. Y sabe una cosa, no es verdad. No es cierto. Dice Mateo que cuando tu hermano peca, ve y repréndelo tú y él estando a solas. Es decir, la corrección debe ser obligatoriamente y necesariamente persona a persona. A veces en las iglesias viene un hermano y falla y formamos una especie de comité de evaluación donde lo sabe este, lo sabe este, lo sabe este, lo sabe este, lo sabe este. No, así no se arreglan los problemas. Según el libro de Mateo, capítulo 18, si tu hermano peca, ve y repréndele tú y él estando a solas.
Es decir, si el hermano pecó, yo debo ir al hermano y decir, mire, mi hermano, usted falló. Como hizo Natán. Natán fue al involucrado, al que pecó. Y le digo, rey, ese hombre eres tú. Nosotros no. Cuando un hermano falla, se enteró le conté el beta a la otra, el otro muchacho, y se enteró toda la congregación, todo el equipo se enteró de la falla. Entonces, si tu hermano peca, repréndelo tú y le estando a solas. Si te escucha, ganaste tu hermano. Si él te escucha, lo ganaste. Te dice, sí, hermano, está bien, me equivoqué. Fíjense, mírenme acá. Cuando alguien se arrepiente, a veces pensamos, ¿así tan fácil? Después de lo que me hiciste, y con esa cara lavada. Pero ¿qué más va a hacer el pecador sino arrepentirse? Si alguien, dice Jesús, si alguien viene a ti 7 veces arrepentido, dice, perdonadlo. Pero el que no perdona es porque no ha entendido el perdón de Dios. Si usted tiene problemas para perdonar, es porque usted no ha entendido el perdón que Dios da a cada uno. Cuando Dios me perdona, no es como Corpolé, borrón y cuenta nueva. Te borran y te metan otra cuenta. No, el perdón de Dios es un borrón absolutamente. Dios perdona y toma nuestras transgresiones y las echa al fondo del mar y nunca más se acordará de ellas. Así tenemos que perdonarnos unos a los otros, dice Pablo, perdonarnos unos a otros, así como Dios os perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Estamos pisando algunos callos en esta mañana. Entonces el hermano viene y nosotros decimos, y con esa cara lavada, después que me ofendiste, y viene con esa cara a decir que te perdono. No, eso no es así tan fácil. Entonces se nos mete el católico. Lo mínimo que tiene que, hermano, es arrodillarse. Lo mínimo que tiene que llorar. Miren con esa cara tan lavada. Tiene que rezar 40 Padre Nuestro, 50 Ave María y el rosario entero. Entonces, si tu hermano pega contra ti, yo me salí del tema. Si tu hermano peca contra ti, espero que el Espíritu Santo me esté guiando en esta mañana. Yo trabajé toda una semana. El hebreo ya estoy que lo vomito. Ya. El texto Entonces, si él te escucha, lo ganaste. Si él te dice, perdóname hermano, te fallé. Nada de que te pido disculpas. Somos tan bárbaros que la disculpa ni siquiera la ofrecemos, sino que la pedimos. Bachilleres de la República, señores licenciados, licenciadas, médicos, médicas, ingenieros, ingenieras, las disculpas no se piden, se ofrecen. Doctores, alguno tiene un doctorado aquí, escúchame bien. Entonces somos tan bárbaros que decimos, hermano, si es que te ofendí, te pido disculpas. Las disculpas no se piden, las disculpas se ofrecen. Te ofrezco mi disculpa, pero en buen cristiano, hermano, perdóneme, le fallé. Después que la persona pide perdón, nuestra responsabilidad es perdonarlo. Dice Jesús, si tu hermano te escucha, lo ganaste. Si no, busca 2 o 3 testigos. Esos 2 o 3 testigos hablan de los ancianos de la puerta de la ciudad, que eran las personas espiritualmente maduras y autorizadas para resolver un problema. Porque el problema no lo puede resolver cualquiera. No me puedo buscar a la comadre de la esquina para que arregle un problema de la iglesia. Cuando yo vivía en esa casa, donde mi mamá, habían unos hermanitos de Benaía, yo no era cristiano. Me contaban los problemas de Benaía. ¿Ya? Había un pastor aquí que tenía un problema y yo me enteraba ya. Porque los hermanitos de Benaía, desubicados, lengua larga, chismoso, una comadre,
que no pueden tener, mire, la lengua, sáquela y písela, aguántela, sométala. Sí, en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que los problemas de la iglesia lo sepan los vecinos primero? Ay, vecino, tengo que contarte algo. Mira, el pastor, mira, ay, el pastor, mira. Y la gente, wow. Mire, yo creo cada día más en la elección divina. Yo creo en la predestinación. Porque sabe una cosa, con ese mal testimonio de su hermanito, era imposible que yo me entregara al Señor. Por eso, hermanitos que me visitaban a mí, yo estaría ahorita directo a la condenación eterna. Con los malos ejemplos, los chismes que contaban de aquí de Benaía. Yo soy el pastor después de tantos años. ¿Por qué? Porque Dios me escogió. Soy un escogido de Dios. Él me eligió antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia. Si no, yo estaría perdido. Estaría perdido. Entonces, luego dice Jesús, si no oye a dos o tres, si escucha a todos dos o tres, mira, aquí están los tres testigos. Mira, el hermano falló, pero no quiere reconocerlo. Yo no fui. A lo que tú fuiste. Entonces buscamos dos o tres testigos que son los ancianos de la iglesia, hombres que pueden dilucidar un asunto. Y esperamos que él escuche. Si no, llama a la asamblea o la congregación. La asamblea y la congregación es el último paso, no el primero. El primero es persona a persona. Luego dos o tres testigos. Luego es la asamblea. Si delante de la iglesia el pecador mantiene su posición intransigente, no quiere reconocer nada, dijo Jesús, si escucha a la iglesia, hasta ahí llega. Pero si no escucha, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Jesús comía con los gentiles y publicanos, los amaba, les predicaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un hermano no quiere arrepentirse, tenemos que excomulgarlo. Sí, hay que excomulgarlo. En el caso de una iglesia, hay que darle su carta de retiro de la membresía. Usted ya no es más miembro de la iglesia de Benaía, usted es un amigo. Y tenemos que evangelizarlo como se evangeliza a la gente que no conoce. Ya no lo voy a llamar hermano, lo voy a llamar amigo. Eso significa tenerle por gentil y publicano. Entonces, Natán fue directamente a David y le hizo ver al rey su pecado. Es ahí cuando David entró en sí y se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. A veces nosotros estamos caminando en una soledad abismal, en un aislamiento radical, y esa soledad, ese aislamiento es un gran enemigo. Siempre necesitaremos gente que esté a nuestro lado, gente que nos escuche, que nos apoye. A veces los pastores somos la gente más sola, porque por ejemplo yo tengo un problema, entonces yo tengo una crisis que la he tenido. ¿A quién se las cuento? A un hermano de la iglesia. De pronto yo le cuento, mira hermano, me pasó esto y iba por el carro y me provocó bajarme y darle con la llave cruz al que se me atravesó, hacerle la señal de la cruz en la frente. Entonces la gente que va a decir, pastor, ¿y eso qué es pastor? A mí particularmente me molesta mucho eso. Pastor, ¿y eso qué es pastor? No es como las hijas. Yo he protegido mucho a las hijas acá en la iglesia. A mí me molesta mucho cuando le dicen a las hijas mías, ¿y eso que es la hija del pastor? ¿Y eso que? No, es una chica. ¿Me explico? Por ejemplo, lo de la puerta, no me le digan a las hijas mías, no salga porque usted es la hija del pastor, no dígale, no salga porque no sale. Se acabó. No sale porque aquí no sale nadie. Entonces no me le digan, y eso que es la hija del pastor, no salga porque usted, no, tranquilo, relájese. Entonces, la soledad, el intentar resolver el problema
por mí mismo es un enemigo. Yo debo tener gente que me apoye, gente en el cual yo pueda recostar mi hombro, que le pueda contar, mira, estoy teniendo un problema. Necesito más un hombro en el cual recostarme que una boca que me denuncie. Ya. Yo a veces le puedo contar cosas a la gente y viene la gente y me atiborra de versículos bíblicos. Yo no voy a necesitar, porque de pronto esos versículos me los sé. Yo lo que necesito es alguien que me diga, hermano, te estoy escuchando, estoy contigo, vamos a apoyarte, de esta vamos a salir. Pero David no lo tuvo. David estaba en su soledad. Esa soledad fue atentatoria contra la integridad y la moral del rey David. Entonces Natán viene a amonestarlo, lo hace en privado. Primero que mandó sacar a la gente, le dio el mensaje que David tenía, y David dio una respuesta favorable. Y el Salmo 51 es la respuesta de David al enfrentamiento del profeta. David no dijo como algunos, no, eso yo no lo hice, no, que fue responsabilidad de mi abuelo, soy así porque mi abuelo, yo soy así porque mi bisabuelo, mi tatarabuelo, el tatarabuelo de mi abuelo era pedófilo, él fue pedófilo, yo también soy pedófilo. Es decir, una carga genética, generacional. Claro, esto tendrá su explicación desde algún punto de vista, pero yo no puedo estar ante el pecado, ante la falta cometida ante Dios, estarme diciendo, no, que yo soy débil, no, yo soy hombre, y se sabe que el hombre es hombre, y la mujer es la mujer, y se me presentó la mujer, ¿y qué quiere que hiciera? Yo me he conseguido gente en mi experiencia de consejería pastoral. No, que vino, te embarazó y la otra. Pastor, ¿y qué hubiese hecho usted? Me lanza la pelotica. Ay, tómala. Vino la muchacha y se me presentó. Y el pastor, y ese diablo no era un diablo así de 90, 60, 380. Era ese diablo, porque llaman a la muchacha diablo. Yo creo que el diablo es él. Se me presentó el diablo. ¿Qué diablo se te va a presentar? Fue la tentación que te llevó. Esa es otra excusa de los evangélicos, ¿no? Que fue el diablo, que el diablo. Tienen una diablomanía que hasta en la sopa, ven, antes cuando estaba pequeño habían sopa de letras. Mi mamá me hacía sopa de letras, ¿verdad? No sé si algunos vieron. Y yo agarraba la sopa de letras y sacaba la J, la O, la S, la E, decía José. Y en serio, con las letricas, ¿no? Y eso, yo no sé qué se hicieron esa sopa. Pero hay evangélicos que revuelven la sopa de letras y se le forma la palabra diablo en la sopa. Entonces, David no da una respuesta evasiva. David no da una excusa. David, ante la realidad de haber pecado, muestra lo que yo he llamado el cántico de un corazón arrepentido. David muestra cómo el pecado lo corroyó, lo hizo una persona desgraciada en la vida. Cómo el pecado le complicó la existencia, pero no por los resultados de que él perdiera el reino, que tuviera un hijo, que la mujer, que las otras mujeres. No, a David, en primer lugar, cuando Natán lo denuncia en privado, lo enfrenta a su pecado, lo primero que hace David es apelar a la bondad de Dios. Levante su mano y digo, yo voy a apelar siempre a la bondad de Dios. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo primero que David entiende es que la respuesta al pecado la tiene Dios, Elohim, el Todopoderoso, el cual es misericordioso y clemente, es Adonai, lento para la ira y grande en misericordia. David sabe que él pecó, que él falló, que la embarró, que se metió hasta el cuello en un acto de codicia, de adulterio, de mentira y de asesinato. Porque luego agarró
Urías y lo envió, póngalo en el frente de batalla, ahí en la primera línea. Y mataron obviamente al valiente. Entonces, ante ese cuadro de pecado que cometió David no tiene otra que decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La palabra misericordia es el favor de Dios hacia el desposeído, hacia el miserable, hacia aquel que llegó hasta el suelo. El pecado hace eso con nuestras vidas, nos lleva hasta el suelo, hasta la miseria humana. El pecado es básicamente errar al blanco, equivocarme de los principios de Dios. Y David sigue diciendo: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sí, David sabe que él pecó, pero también sabe que Dios es un Dios grande en misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. La palabra piedad es la palabra compasión. Las entrañas de Dios, es Dios, nuestro Dios, es el Señor de la compasión, de la bondad, de la misericordia. Dios no es un juez o un tirano que está esperando que pequemos para golpearnos. No, nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, el Padre que nos ama, el Padre que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque tú, decía el profeta, no quieres la muerte del impío, sino que el impío viva. El Señor es nuestro Dios, el cual tomó nuestras iniquidades, y decía David: cuán lejano está el oriente del occidente, así hiciste alejar nuestras rebeliones. Nuestro Dios es el Dios perdonador, misericordioso y clemente es Adonai, lento para la ira y grande en misericordia. Alabado sea nuestro Dios todopoderoso. David dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David entiende que la única forma de quitarse esa mancha, como la canción de rescate de Ulises, es el quitamancha. David sabe que lo único que quita la mancha, yo he dañado ropa buena con el mamón. Esa cosa sin mancha, ese mamón, ¿no? La forma de... Yo solucionaba la mancha de mamón con una etiqueta. Le pegaba una etiqueta y se acababa el problema. Porque eso se mancha y eso no se puede quitar. Entonces David entiende, o el autor del Salmo, que la única forma de limpiar su pecado, su mancha, David se siente sucio. Mire, mi hermano, ¿cómo sabemos nosotros que una persona es un verdadero cristiano y otro no? El verdadero cristiano no se goza cuando le falla a Dios. ¿Sabe por qué no se goza? Porque dice el Nuevo Testamento: no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. El verdadero cristiano no está feliz, placentero, cuando le falla al Señor. El Espíritu Santo nos va a redarguir. Será, ¿cómo explicarlo? Una sensación de desasosiego, de que no lo hice bien, de que le fallé a Dios. Inmediatamente mi comunión con el Padre se bloquea. El cristiano cuando peca no pierde la salvación. El cristiano cuando peca pierde la relación con Dios, que es muy diferente. Algunos dicen: pequé y me voy para el infierno. Yo cuando peco no me iré al infierno. Cuando peco, inmediatamente mi comunión con el Padre se interrumpe. Y como el Espíritu de Dios se entristece porque el Espíritu Santo vive en mi vida, habita en este cuerpo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo peco, yo no pierdo la salvación, porque la salvación no se pierde. Yo lo que pierdo es mi comunión con el Padre, esa relación íntima. Inmediatamente siento que el celular perdió la cobertura, o no tiene saldo el teléfono, o se cayó la señal.
Me siento, cuando oro, siento, y perdone que use la palabra siento, no me gusta mucho, experimento que mi oración no está caminando, que mi mensaje no está fluyendo, que algo está ocurriendo porque he pecado contra el Señor. Entonces David se siente sucio y dice, lávame más y más de mi maldad. David utiliza la palabra maldad. Es una palabra que quiere decir iniquidad o culpa. Es la palabra Avon. No sé si tiene que ver la marca de cosméticos Avon con esta palabra. Pero es la palabra Avon, que quiere decir maldad o iniquidad. Es decir, David, el acto lo llama maldad. Mírenme acá. En la Biblia el pecado se llama transgresión, rebeldía. La palabra transgresión es la palabra pechá, rebelión, maldad, pecado, iniquidad. Nosotros no, en la sociedad moderna, posmodernista, se llama falla, debilidad. Mire, a esta sociedad posmoderna, poscristiana, transmodernista, no quiere que le hablen de pecado. ¿Por qué? Porque es una sociedad netamente humanista. Mire, todas las ciencias, especialmente las ciencias sociales, están infestadas, hay infectada e infestada, son dos verbos diferentes. Están infestadas con el germen del humanismo antes de la Revolución Francesa y todo lo demás. Esa corriente filosófica habla de que el ser humano es el centro del mundo. Para el humanismo el pecado no existe. Para el humanismo Dios está muerto, como decía Friedrich Nietzsche, existencialista de finales del siglo XIX. Para el humanismo el pecado es un invento de la religión. Para el humanismo no existe la culpa ni la condenación. Por eso llega el LGTB queer o cualquiera de sus representantes y se sienten invadidos por los cristianos. Porque al mundo no se le puede hablar hoy de pecado, de maldad, de transgresión, de darle la espalda a Dios. No hay que hablarle de los problemas sociales, culturales. La ética y la moral, el etos, la ética, desapareció. Hoy todo es una ética situacionalista y una ética relativista, donde la cosa es buena o mala dependiendo el cristal con el que se mire. Como decía Michel Foucault, el gran filósofo de mitad del siglo XX, decía que los grandes relatos de la moral de la modernidad, los valores morales, fueron sustituidos por los microrelatos. Entonces, las pequeñas comunidades van a hablar la verdad de acuerdo a su verdad. Y hemos creado la posverdad. La posverdad es que la verdad murió y que cada quien evalúa desde su punto de vista los acontecimientos, los hechos y los asuntos de la vida. Entonces, hablar hoy de pecado es ser considerado arcaico, obsoleto, pasado de moda. En las facultades de psicología, de sociología, de antropología, de educación, no se puede hablar de pecado y de maldad, porque eso es visto como un invento de la religión, como decía Karl Marx, a los amantes del marxismo, decía Marx que la religión es el opio de los pueblos. Creo que lo dijo Marx, si no me equivoco, o Lenin, alguno de esos locos lo dijo. Entonces, hoy hablar de pecado es un rayón. La gente te ve como un bicho raro. Pero David no. David llama a lo que hizo, lo llama por nombre. Le da a lo que hizo maldad, transgresión e iniquidad. Es pecado. Entonces David apela a la bondad del Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi error, límpiame de mi falencia, límpiame de mi equivocación, no, límpiame de mi pecado. La palabra pecado, y disculpe el uso del hebreo, es la palabra chatat, se escribe con doble T-A-H. ¿Qué quiere decir? Pelar
el blanco, errar el blanco. En la palabra griega que la Septuaginta, la versión 70 traduce, es la palabra hamartía. ¿Qué quiere decir? Cuando el arquero fallaba el blanco, el pecado es fallar al blanco. El pecado es violar la ley moral de Dios. El pecado es básicamente transgredir los mandamientos y estatutos del Señor. Eso es el pecado. Entonces, para que haya cambio en nuestra vida, hay que comenzar a reconocer que lo que hacemos, que lo que hicimos, que lo que cometimos, nosotros somos responsables y hemos fallado contra Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Veo el auditorio muy mudo. Mudo, silencio en la sala. Yo sabía que no iba a ser fácil. Alfredo es el culpable que esté predicando este mensaje aquí. Y Alfredo ese día estaba calladito y no quería participar. Pero Alfredo, anímate. Y anotó el Salmo 51. Y Orlando también estaba callado, anotó el 40. Así que estos son los dos culpables. Alguna cosa nos vemos afuera. Aleluya. Entonces, fíjense, ¿no? El pecado, David reconoce que lo que cometió fue un pecado contra Dios. Transgredió la ley divina. Ahora, lo segundo que David hace, primero David, ante el pecado cometido, David reconoce que el único que puede solucionarlo, David se metió en el problema, pero el único que puede resolver el problema se llama el Señor. Mire, hermano, nosotros podemos meternos en problemas. Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora escúcheme bien. En el texto del Nuevo Testamento hay un asunto que se llama el modo optativo, que quiere decir una posibilidad casi imposible. Este es uno de los pocos optativos del Nuevo Testamento. Si alguno hubiere pecado. Es decir, si alguno por una remota casualidad hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero dice Juan también: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos de nuestros pecados y para perdonar los pecados y librarnos de toda maldad. Es decir, la palabra confesión es el término homologueo. Homo, igual. Logo, decir. Confesar es decir igual. Mírenme acá. Los evangélicos, yo tengo 25 años diciendo esto en este púlpito, pecamos al de tal y confesamos al por mayor. ¿Cómo es eso, pastor? Pecamos al de tal y confesamos al por mayor. ¿Cómo? Bueno, ofendemos, mentimos, hacemos la trampa, llegamos tarde al culto, decimos que llegamos temprano, cantidad de faltas, pecados cometidos. Y cuando vamos al Señor decimos: Señor, perdóname si he pecado, si acaso he pecado. Y algunos evangélicos vivos dicen: bueno, estamos en el mes estamos en mayo, ¿no? Estamos en mayo. Bueno, Señor, ahora perdona los pecados de mayo, junio, julio, agosto y hasta septiembre. Vamos, adelante. Miren, homologueo, confesar, es decir exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que decirle al Señor lo que hemos hecho con exactitud. Dice la Biblia: Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero David no tiene el conocimiento que tenemos hoy, porque tenemos el Brit Hadach, el Nuevo Testamento, la segunda parte que David yo creo que tendría en ese entonces, yo no sé si tendría algún libro de la Biblia, quizás la ley de Moisés, no sé. De pronto estoy pecando de impreciso. Entonces, David apela a la bondad de Dios
conforme a la multitud de tus bondades, al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios. Dios es un Dios. Por eso le ponen a escoger a David. ¿Qué quiere que le pase a usted? Que caer en manos de los enemigos, 7 no sé cuántos años de hambre, un mortal. ¿Y sabe qué dice David? Yo quiero que me juzgue Adonai. No quiero caer en manos de los hombres, porque Adonai es misericordioso. Sé que mal es caer en manos de la gente. A veces somos implacables, temerarios. No, somos como aquella parábola de los deudores. El que debía $30 millones, yo saqué la cuenta en aquel entonces. Esa cuenta la saqué en el 89, en el 91, de pronto la cifra es más. Pero en el 90, la cifra eran $30 millones. Y el rey lo perdonó. Tranquilo, no me debes nada. Y el hombre se fue y buscó al que le debía 5 lochas. 4 billeticos de $1.000.000. Nosotros tenemos billetes de $1.000.000. Aquí lo tengo yo. El billete no dice $1.000.000. Así dice el billete. Bueno, el que le debía 3 lochas, 4 cobritos, 3 moneditas, lo agarró por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. Y lo metió en la cárcel. ¿Sabe qué pasa? Lo voy a repetir. Quien nunca entendió el perdón divino, nunca podrá perdonar a otros. Por eso el Padre nuestro dice: perdona nuestras deudas como perdonamos a los que nos deben. Si usted no ha entendido que Dios lo perdonó, lo limpió, lo hizo sin culpa alguna, perdonó todos sus pecados en Cristo Jesús, usted no va a ser capaz de perdonar a un hermano cuando lo ofenda. Usted va a querer cobrar la deuda. Usted va a querer sacar del hermano lo que no va a poder sacar. Entonces, David apeló a la bondad de a Dios, porque Dios es misericordioso. Lo segundo que David hizo es que reconoció contra quién pecó. Versículo 3 hasta el 6, por favor, en el Salmo 51. ¿Cuántos me siguen esta mañana? Sí. Aleluya. Dice, versículo 4, quise decir: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Míreme acá. El pecado en sus 1000 manifestaciones, a los católicos nos enseñan. Bueno, yo fui católico, casi fui mormón. Me explico. En el catolicismo nos enseñaban que pecamos de pensamiento. Ayúdenme, que ustedes fueron católicos, no se caigan a mentira. De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, ¿verdad que sí? Hagamos así ahora. Por mi culpa, por la mea culpa. Mea culpa, eso es latín. Mea culpa. Ok. Entonces, a nosotros nos enseñaron que se peca en pensamiento, ¿cierto? De palabra, de hecho y de omisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Correcto? Entonces, cualquier forma de pecado, desde el pensamiento. Jesús dijo que el que codicia a una mujer, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Es decir, el pecado Jesús lo radicalizó. Lo puso en una expresión más comprometedora. Entonces, cuando nosotros pecamos, tenemos que reconocer que cualquier forma de pecado es un pecado. Usted podrá pecar, por ejemplo, usted viene en la casa y llega a la casa: ¿cómo está, pastor? Y ¡plum!, me saluda con un beso aquí. Y yo quedé así como le hizo Will Smith al comediante. ¿Cómo se llama el comediante? ¿Cómo se llama?
Kenny Roll. Chris Roll. Yo no veo esos shows de blab de gente de color que cuentan chistes. Bueno, ese hombre estaba así, se metiéndose con la esposa de Will Smith y se subió. Y ¡pum! El tipo quedó. Y se echó a reír. Yo le agarré admiración a ese hombre. La forma como actuó. ¿Ah? Me imagino a algunos de ustedes que nos hubiesen dado así a algunos de nosotros. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, dejo esa pregunta. Entonces, aunque usted me golpeó en un sentido estricto, todo pecado es contra Dios. Si usted le dé plata a su hermano y no le paga, aunque le dé plata a su hermano, está pecando contra el hermano. También, en un sentido estricto, está pecando contra la ley de Dios. Porque el pecado es, dice Santiago, si no me equivoco, que todo el pecado es transgresión de la ley, violación de la ley de Dios. Entonces David, o el autor del Salmo, dice: contra ti solo he pecado contra Dios. Y dice: he hecho lo malo delante de mis ojos, de tus ojos, perdón, delante de ti. Lo que he hecho está mal. Mire, mi hermano, una de las trampas es la racionalización. Nos ponemos a argumentar que yo te lo hice porque fulano. Es decir, va un carro delante de mí, vengo yo y lo choqué, ¡plum!, por detrás. A mí me han chocado 3 veces los autos por detrás. Y siempre los tipos que van a Polisur o Polimaracao dicen que el culpable soy yo. Porque yo frené. Entonces siempre el comisario le dice: entre auto y auto debe haber una separación de tantos metros. Por eso dice el dicho que todo choque por detrás se pierde. ¿Por qué? Porque el conductor debe mantener una distancia prudencial del otro carro. No que él está hablando por teléfono, que se atravesó. Eso, mire, ante el pecado no deben haber excusas. Ante el pecado, el que cometió el pecado, la persona que ha pecado, el creyente que ha pecado, debe decir: Señor, sí, está bien, yo pequé y pequé contra ti y mi maldad está delante de tus ojos. Mientras sigamos inventando excusas, engañándonos a nosotros mismos, echándole la culpa, terminamos diciendo que la culpa es de la vaca. ¿Por qué los gobernantes de Venezuela, rojos o azules, no echan adelante? Porque esto le echan la culpa al imperio, al otro, y estos azules le echan la culpa a este y a los rojos. ¿Por qué? Porque ningún gobernante en este país ha reconocido que tiene responsabilidad directa por la crisis que estamos viviendo en Venezuela. Por eso necesitamos gobernantes temerosos de Dios que puedan enfrentar el desafío de gobernar un pueblo con dignidad y con respeto. Dice la Biblia que cuando los justos gobiernan, la nación se alegra. Cuando los malvados gobiernan, el pueblo gime. Yo he pecado contra ti, Señor, fallé contra ti. Y lo último que David dice, y con esto termino. Primero, David apela a la bondad de Dios. Segundo, David deja las excusas y dice: Señor, yo pequé contra ti. No tengo nada que decir. Yo estaba viendo un vídeo donde estaba un señor mayor y le preguntó al juez, un señor de 80 años: mire usted, sí, señor juez, yo pasé el límite de velocidad, yo transgredí la ley, yo cometí esa imprudencia, castígueme. Y el juez se quedó impresionado con la actitud del anciano. Estaba reconociendo su falta. No
Nosotros no podemos dar patadas de ahogado. Cometemos un pecado contra el Señor o contra alguien, estamos dándole vuelta, que fuiste tú, que es culpa tuya, que te encajé el cuchillo en la frente porque el cuchillo estaba filoso, porque la frente tuya es muy ancha. Terminamos buscando el responsable y no termino siendo yo. Qué complejidad. Lo último que David dice es que David desea ser limpio. Mire, mi hermano, míreme acá. Deme 5 minutos más. Míreme acá. El pecado es mancha. El pecado nos arruina. El pecado nos desgracia la vida. El pecado complica nuestra existencia. El pecado es lo único que rompe la comunión con el Padre. Lo único. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor del Salmo 51? Anhela ser limpio. Y dice un montón de cosas acá en el versículo número 7. Purifícame con hisopo. El hisopo era algo hecho con una planta. Se tomaba la sangre y se rociaban. Por ejemplo, los dinteles de la puerta, con ese, no sé, un dispositivo hecho para untar y rociar. David quiere ser rociado con sangre para ser limpio. Está hablando de los sacrificios. Lo otro que dice David: purifícame con hisopo y seré limpio. Dice: lávame y seré blanco. Está hablando de la purificación del agua en el templo. El lavacro, en el atrio, se limpiaban los pies, se lavaban. Limpieza espiritual y física. Dice: seré blanco más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Porque el pecado produce tristeza, amargura, dolor y decepción. David quiere regresar al gozo, la alegría de tener comunión con el Padre. Porque si algo trae satisfacción a esta vida es tener comunión con el Padre. Hemos sido creados para tener comunión con el Padre, y el pecado interrumpe la comunión con el Padre. David: hazme oír voces de alegría en la amargura, decía el otro salmo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir día y de noche, decía David. Lo otro que David dice: se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, el pecado también tiene implicaciones físicas. David decía: mientras callé, se secaron mis huesos. El pecado también trae, la gente lo somatiza también, problemas, úlcera, dolor, que no sé qué cosa, qué tal. El pecado, en algunas ocasiones, va a ser somatizado. Y David decía que el Señor recree los huesos que el Señor ha abatido. ¿Por qué? Por causa del pecado. David le pide al Señor que esconda su rostro de mis pecados. Así que Dios haga así, que no los mire. Es una figura hebrea donde dice número: haz resplandecer su rostro sobre mí. Es decir, que la cara del Señor, la gloria de Dios, sea vista. Entonces David entiende que él desea que el Señor no mire más su pecado y su transgresión. Otra cosa que David pide es que borre todas sus maldades. Pareciera que hubiese la creencia hebrea que los actos eran escritos en un libro. Y David quiere que el Señor agarre y borre de ese libro todo lo que David ha cometido. Lo otro que David pide a Dios es transformación interna de raíz. Dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El profeta Jeremías y Ezequiel hablaban de que el Señor quitará el corazón de piedra y colocará un corazón de carne, un corazón nuevo, transformado. Hay una canción que dice en Kanaki:
dame un nuevo corazón. No, una canción, no la cante dame, cante tengo, porque ya el corazón fue puesto en nosotros. Tenemos un nuevo corazón, una nueva vida. Si usted es inconverso, sigue cantando dame. Pero los cristianos cantamos tengo, porque Jesucristo ha cambiado nuestro corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos un corazón nuevo, transformado, lavado con la sangre del Cordero. Un corazón para amar y servir a Dios. David pide un corazón nuevo. David pide un espíritu recto, es decir, que Dios quite en mí la disposición equivocada para pecar y coloque en mí un espíritu recto para hacer las cosas bien hechas. Si David no quiere seguir cometiendo los errores, David entiende que la sumatoria de los errores es desgracia. David quiere que Dios cambie en él esa disposición para seguir pecando. Y David dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, David, en el tiempo de David, esto era posible. En el tiempo de David era posible que Dios apartara su rostro, como lo hizo con Saúl u otras personas, y que Dios quitara el Espíritu Santo. Pero hoy no es posible esto. Hoy no es posible que Dios quite de nosotros su presencia y que quite de nosotros su Santo Espíritu. El Espíritu Santo no es algo que va y viene. El Espíritu Santo Dios lo dio a nuestra vida para que estuviese siempre en nosotros y siempre con nosotros. Dios no va a quitar hoy su Espíritu en nosotros. Lo que se va a perder en el cristiano es la comunión con el Padre. El Espíritu Santo va a ser contristado. En algunos casos va a ser apagado, pero nunca Dios va a quitar su Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado cuando estas canciones se cantan, porque el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento hay que entenderlo a la luz del Nuevo. Entonces David está cantando algo que puede ocurrir en él, pero no en nosotros. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Cántico. Hay un versículo por aquí que no quiero pasar por alto, donde dice, no despreciarás, oh Dios, un espíritu contrito y humillado. Ahí está la clave. La clave para enfrentar el pecado de nuestras vidas es un espíritu contrito y humillado. No podemos seguir. ¿Cuánto tiempo pasó David entre el pecado y el arrepentimiento? Quizás mucho tiempo. Y mientras el pecado toma más tiempo, parece ser que hay una metástasis en nuestras vidas. Nos alejamos de Dios, de su comunión y de su presencia. El Salmo 51 es un cántico de un corazón arrepentido, que pecó, que falló, le falló a Dios. Pero tres cosas el Salmo nos muestra. Uno, que David ante el problema apela a la bondad de Dios. Número dos, David ante su pecado reconoce que pecó contra Dios. No hay excusa contra ti, solo contra ti. Y lo último que David anhela es un corazón limpio, ser renovado, limpiado, un espíritu noble me sustente. Dame un nuevo corazón, le pide David al Señor. Su Espíritu Santo no me deje. Hoy, en esta sociedad, estamos siendo bombardeados. Nunca la humanidad ha sido bombardeada con tanta hedonismo, inmoralidad, pecaminosa, perversión. El pecado está muy cerca de nosotros. Dice el autor de los Hebreos, el pecado que nos enreda con facilidad. Juan decía, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, tenemos abogado. Es decir, nuestros pies se ensucian en el camino. Cuando Jesús fue a limpiar, tomó el lebrillo, tomó la vasija, comenzó a limpiar los pies de sus discípulos. Y Pedro dijo, Señor, no lo hagas. Y Jesús dijo, si no hago esto,
no tienes parte conmigo. Dice Pedro, entonces límpiame todo. Y Jesús le dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Estamos limpios. Hemos sido lavados. La sangre de Jesucristo no es un spray que yo me echo todos los días. Dice Primera de Pedro que fuimos escogidos, elegidos para ser rociados con la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo, su sacrificio, ocurrió. Y nosotros tenemos limpieza espiritual a través de Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es cada día limpiarnos los pies, porque los pies se nos van a ensuciar en el caminar. El pecado nos va a tocar en muchas veces, pero tenemos que tener la actitud de David. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado, porque ese corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar. Cántico de un corazón arrepentido. Colóquese de pie. Aleluya. Mis amados, el pecado siempre nos va a tocar. El pecado es transgresión de la ley divina. La solución al pecado está en Jesucristo. Su sangre nos limpió. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tengamos la actitud de David. No andemos por las ramas. No estemos evitativos.